Por otra parte, tenemos el componente nosotros-ellos, y un ejemplo clave para explicarlo es el siguiente. Si una rata estaba en una jaula junto a otra rata de una cepa distinta, ayudaba a los individuos de esa otra cepa. Y si una rata era cambiada al nacer y crecía con una hembra de otra cepa, ayudaba a los miembros de su cepa adoptiva y no a los de su cepa biológica. Esto también pasa con los humanos. Nosotros tendemos a ayudar a las personas más cercanas a nosotros eh, que los demás, aunque a veces esto no es tan evidente, sino que hay personas que se muestran flexibles a cualquier necesidad. Continuamos. Oh. ¿Por qué todos los animales trabajan para consolar a otro individuo que sufre o incluso lo ayudan? Esta es una gran pregunta. Seguramente no es una aplicación consciente de la regla de oro y no se produce necesariamente por los beneficios sociales. Igual de probable que las ratas liberasen a los compañeros de jaula de las suyeciones, incluso si después no iban a interactuar con ellos. Se dice que puede que sea algo parecido a la compasión. En este apartado veremos el desglose de los niños compasivos que se contagian emociones. Esto es muy común en los infantes, el interactuar y contagiarse emociones. Y nos dice que la capacidad de contagio sensoromotor madura hacia los estados empáticos respecto al dolor físico de alguien y más adelante también respecto al dolor emocional de alguien. Tal como vimos, la neurobiología de este desarrollo tiene sentido. En la edad en que el estado empático solo es provocado por el dolor físico de alguien, la activación cerebral se centra en la sustancia gris periacueductal, una estación de paso de bajo nivel en la circuitería cerebral del dolor. Una vez que el dolor emocional puede provocar un estado empático, el perfil tiene que ver sobre todo la activación acoplada en la CPF VM emocional y las estructuras límbicas. A medida que se va madurando la capacidad para la indignación moral, surge el acoplamiento, que ya vemos aquí, y la insulina y la amígdala. Y cuando entra en juego la toma de perspectiva, también esta sustancia se acopla cada vez más con las regiones asociadas con la teoría de la mente, como la unión temporoparental. Hay estados empáticos ante esta etapa, bebés que muestran contagio emocional, que intentan consolar a un adulto que llora ofreciéndole su peluche mucho antes de que aparezca la teoría de la mente. Esto sucede muy a menudo y es que los niños se vuelven muchas veces muy empáticos, aunque en ciertos momentos ellos tienen la capacidad de discernir cuando una persona está llorando de verdad o cuando solo está fingiendo. Afecto o cognición. El lado afectivo de las cosas. Cuando se trata de empatía, todos los cambios neurobiológicos pasan por la corteza singular anterior. En este apartado se destacan dos grandes aspectos, que uno es el procesamiento de la información interoceptiva, que nos habla de la CCA, vamos a pasar esta parte, y la supervisión del conflicto. Vamos aquí a definir de manera clara lo que es la CCA y cómo se experimenta. De lo que se preocupa la CCA es del significado del dolor. ¿Son buenas o malas noticias y de qué naturaleza son? De ese modo, la percepción del dolor de la CCA puede ser manipulada. Ejemplo, pinche su dedo con una aguja y se activará su CCA junto a esas regiones cerebrales que le dicen de qué dedo se trata y cuáles son los parámetros de ese dolor. En la medida en que la CCA se preocupa del significado del dolor, le preocupan tanto las abstracciones del dolor social y emocional, exclusión social, ansiedad, indignación, vergüenza,
como el dolor físico. Curiosamente, la depresión severa está asociada con varias anormalidades de la CCA y la CCA también está implicada en la resonancia positiva cuando su placer es el de usted. Algo muy importante es que la CCA se encarga de avivar y tomar nota, hacer la tarea y en lugar de 2 puntos obtiene 1. Aquí dice que la CCA es una alarma multiuso que se dispara cuando el comportamiento en curso se ha topado con un obstáculo. Quiere decir que es como una medida de alerta o de defensa que inmediatamente nos vemos en un estado. Esto se encarga como de enviar una señal y hace que se activen ciertos puntos en nuestro cerebro. Entonces, en este apartado tenemos el lado afectivo de las cosas. Fundamentalmente, la CCA es esencial para aprender el miedo y la evitación condicionada simplemente observando. Pasar de parece que le está pasando muy mal, por eso es de evitar lo mismo. Es una cosa, yo ante un problema decir, yo veo como que le está pasando mal el compañero. A yo decir, eso puede ser un ejemplo para mí, para yo no cometer el mismo error. Su implicación en los estados empáticos se va desarrollando desde que los niños son capaces de poner la empatía en contexto y casualidad. ¿Por qué sufre esta persona y de quién es la culpa? Aquí también se explica cómo funciona el lado cognitivo y más aquí abajo dice, resulta más interesante cuando se utiliza más la circuitería cerebral, que es la misma CCA cognitiva, por temas de causación e intencionalidad, que es lo que le explicaba en un momento en cuanto a los niños, cuando ellos pueden distinguir si algo es intencional o si realmente está pasando. Identificarse con el dolor de otra persona también es una tarea cognitiva cuando es de tipo dolor que no has experimentado. Y para concluir ya, tomaremos este punto que es muy importante y trata de cómo los ricos, de la manera que los ricos como que ponen a un lado la empatía. Cuando se trata de empatía y compasión, los ricos suelen ser muy malos. Los ricos son menos hábiles a la hora de reconocer las emociones de los demás y en los escenarios experimentales son más codiciosos y es mucho menos probable. Aquí les dejo un ejemplo y decirles que para los ricos es como que el dinero lo es todo para ellos. Ellos no necesitan otras cosas. Y por eso es también que ellos se muestran tan poco empáticos. Ellos piensan que nunca necesitarán nada de nadie y que no necesitan tener a nadie. O sea, su dinero lo es todo. Algo que les quiero decir, ya para cerrar con mi parte, es que mientras más empáticos, compasivos nosotros seamos, mejor seremos como personas. Y cabe destacar que a veces, aunque yo no esté en el zapato del otro, yo debo de hacer como que lo estoy y ser de una manera, servirle de apoyo de una manera tan máxima que esa persona se pueda sentir consolado con mi apoyo, ¿verdad? Porque todos en un momento necesitamos uno de los otros, ¿verdad? Y de eso se trata. Recalco esto porque actualmente las personas carecen mucho de estos conceptos que hemos trabajado. Entonces, yo les hago un llamado a que lo pongamos cada día más en práctica y que con nuestro ejemplo lo dejemos evidenciar. Muchas gracias.